Hola a todos los amantes de la voz. Soy John Loza y estoy una vez más aquí con ustedes. Mucha gente me escribe y me dice: John, queremos que ya empieces a ver la parte técnica, y les prometo que voy a hacerlo, ¿no? Vamos a ver desde cómo funciona la voz cuando se canta rock, soul, blues, ópera, jazz, cómo funcionan los efectos de una manera tan simple, sin lastimarse, sin fatigarse, y vamos a desmenuzar todos los secretos de la mayoría de los cantantes, ¿no? De una forma muy simple y lógicamente con el ejemplo, para que ustedes en un momento puedan trabajar y poder usar su voz de esta manera sin que se lastimen. Pero en primera instancia es muy importante que veamos toda esta parte de salud vocal. La razón es la siguiente. Si nos vamos directamente para la parte técnica, si no entienden toda esta primera parte de la salud vocal, pues se van a lastimar porque no van a tener el cuidado previo. Entonces, para empezar un entrenamiento de voz que genere realmente una mejoría y una optimización en el sonido de nuestra voz, para que se elongue, para que cantemos más poderoso, más agudo, lo que quieran, sin lastimarnos, necesitamos saber primero qué cosas debemos evitar, ¿ok? Hoy vamos a hablar de otra lesión muy común, otra lesión adquirida, que es el famoso pólipo, ¿ok? El pólipo vocal se produce, como la mayoría de las lesiones que hemos visto anteriormente, por el abuso vocal, por el exceso de tensión muscular que se genera en el vientre, que al generarse tensión en el vientre se genera automáticamente tensión en el cuello, lo que genera que las cuerdas se junten mucho y se raspen, ¿ok? Esa tensión y esa estrechez excesiva de las cuerdas vocales genera algo en el cantante que se llama compensación, es decir, no puede cantar a volumen bajito o piano, tiene que cantar a más volumen, es decir, tiene que casi gritar. Esto ya es un abuso vocal. Aparte, obviamente, que si le añadimos el cantar por 5 horas cada noche, 3 o 4 veces a la semana, fumar, desvelarnos, obviamente pues tenemos muchas posibilidades de producir un pólipo en la cuerda vocal, ¿ok? Generalmente el pólipo es unilateral, es decir, es en una sola cuerda, pero hay casos en los que se producen en las dos cuerdas. Existe el pólipo angiomatoso, que es el más común normalmente y que es de color muy rojito, ¿ok? Y existe el pólipo edematoso, que es un poco más pálido, ¿ok? Ambos, lamentablemente, requieren de cirugía. La cirugía por un experto es generalmente fantástica. El pronóstico es muy bueno, la voz regresa en un 100%. Cuando se ha producido el pólipo, la voz se vuelve ronca. Esta ronquera es constante, es decir, no se quita, es todo el día, todo el tiempo. No existe la voz de falseto o falso, no se pueden cantar en pianitos o bajo volumen. Esa ronquera es como más o menos, y obviamente acompañado de una disfonía muy fuerte, ¿ok? Cuanto más se abuse de esta voz, pues el pólipo se irá volviendo más grande y puede ir produciendo una lesión de contacto en la otra cuerda, ¿no? Por lo tanto, a veces se necesitan 2 cirugías, ¿ok? Entonces, es importante tener este cuidado. Una vez que se ha tenido esta cirugía, es importante hablar con el otorrino. Lo más aconsejable, cuando hablen con su otorrino especialista, es que la operación sea con instrumental frío, es decir, con un bisturí. La cirugía con láser no es la más aconsejable, porque por la termocoagulación puede producir luego una
cicatriz en la cuerda, y esto pues genera ya una disfonía constante que no se puede solucionar generalmente ya ni siquiera con otra cirugía, ¿no? Por lo tanto, un buen otorrino, un experto que opere con instrumental frío, va a dejar nuestras cuerdas vocales al 100%. Luego de la operación, el otorrino recomienda 5 días de reposo vocal absoluto. Después de los 5 días de reposo vocal absoluto, ya se puede comenzar a hablar, y se necesitan entre 4 a 6 semanas de reposo de la voz cantada y de rehabilitación del problema funcional. Esto es muy importante. La rehabilitación funcional de la voz se debe hacer antes de la operación para quitar las tensiones, los excesos, el exceso de volumen y todo esto, para que no se produzca nuevamente. Si no tenemos una rehabilitación previa a la cirugía, no vamos a quitar el mal que está produciendo la lesión. Es decir, el pólipo no es una enfermedad, no aparece como la gripa, ¿ok? Aparece por un abuso excesivo de la voz, por exceso de tensiones y todo. Entonces, primero, el especialista de la voz debe corregir ese problema funcional, entrar a la cirugía, y después del descanso de las semanas que vea el otorrino que se necesitan, se debe empezar una terapia de rehabilitación funcional de la voz para que la voz empiece a recuperar de manera increíble. Los cambios son fantásticos para los cantantes, porque pues después de tener una voz grave, ronca, de haber perdido sus falsetes, de tener un rango de voz muy corto, cuando han pasado unas semanas de la cirugía, la voz es hermosa en su timbre, bellísima, el rango es mucho más amplio, la voz de falseto es finísima, aguda, y con una buena rehabilitación ya no tenemos la posibilidad de lesionarnos nuevamente y podemos utilizar nuestra voz por muchos años. ¿Ok? Entonces, no olviden soñar mucho, luchen por sus sueños. El mundo necesita cantantes, el mundo necesita música. Nos vemos la próxima. Tengan una semana fantástica. Bye bye.